Hola, muy buenas. Bienvenidos a este su podcast Potosinos por el Mundo. En este primer episodio vamos a entrevistar a Cecilia Guillén, quien vive en Londres. Un aplauso para Ceci. Bravo. Pues muy bien, Ceci. Vamos a empezar con tu entrevista. La idea es, pues, conocerte un poquito. Entonces, platícanos quién eres. Hola Martín, muchas gracias por la invitación al podcast. Se me hace un proyecto muy padre y estoy muy contenta de estar acá. Bueno, yo soy potosina. Tengo en Londres ya viviendo aproximadamente 4 años y medio, más o menos. Y pues soy una persona, la verdad, muy sencilla, muy simple, podría decir, pero a la vez me gusta mucho expandir mis horizontes y encontrar como nuevas maneras de ver el mundo, nuevas perspectivas. Así que sí, en pocas palabras eso. Ceci, platícanos, ¿dónde creciste aquí en San Luis? Yo soy de la capital, de San Ujú. Luis Potosí. Y bueno, mi mamá es de Zaragoza y mi papá es de Rayón y nosotros de San Luis Potosí, pero de esos municipios y ya Ujú. nosotros somos de la capital y pues de toda la vida de San Luis, no nos movimos mucho por México. Estuvimos viviendo en Canadá un año cuando yo tenía 10 años y Ok. eso fue un poco de influencia a partir como de esa experiencia de que me llamaran la atención los idiomas. Pero sí, potosina de hueso colorado. Ok. ¿Y qué fue lo que estudiaste acá? Yo estudié psicología en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y luego ahí mismo en la universidad hice una maestría en psicología de la salud. Ujú. Ok. ¿Y qué fue lo que te llevó a irte para Londres? Fue como una combinación de elementos. Una de ellas fue la pandemia. A mí siempre me gustó mucho como estudiar y cuando empezó la pandemia y pegó en San Luis Potosí, yo trabajaba en un colegio y ese colegio cerró. Entonces ahí como que me replanteé qué sigue, qué voy a hacer. Me quedo en San Luis, sigo estudiando. Siempre quise hacer como un doctorado, otra maestría. Y como que ahí me replanteé qué sigue. Y empecé a aplicar a algunas universidades. Yo, de hecho, en ese entonces estudiaba francés contigo. Ajá. Y mi tirada era como pues hacer como un gap year e irme a Francia a trabajar un ratito y como para ver pues qué sigue después, qué hago después, pero no como un paso definitivo, mudarme a otro país, sino más bien como un break. Pero bueno, uno hace planes y al final la vida decide qué va a pasar. Ujú. Pero sí, ese fue más o menos como el contexto de las cosas. Ujú. Apliqué a la universidad, me aceptaron, luego me dieron una beca, conseguí un financiamiento. Fue como un poquito paso a paso ver si sale. Eh, Como es un proyecto grande irse a estudiar a otro país, desde lo financiero, emocional, todo lo que conlleva, yo lo iba haciendo como paso a paso y pensaba, bueno, si en algún momento ya no me sale, pues no pasa nada, pero se dio y al final pues acá estamos. Ok. ¿Qué fue lo que te fuiste a estudiar para allá? Máster se llama MSc en Creative Arts and Mental Health. Ok. Y de ese primer año que estuviste en Londres, ¿qué fue lo que sí te hizo como más difícil? Bueno, yo creo que definitivamente el clima sí me pegó a mí en ese sentido porque yo llegué en septiembre, entonces Mm. empieza como otoño, luego el invierno y a pesar que ya había experimentado lo de los días cortos cuando estaba en Canadá, pues estaba muy chiquita y estaba con mi familia. Y Ujú. cuando vine aquí estaba completamente sola, o sea, no conocía a nadie. Tenía uno o dos contactos de unas amigas de San Luis aquí, pero Londres es una ciudad muy grande en el sentido de que es difícil ver gente. Eso también se me hizo complicado. O sea, no es como Ujú. que tú puedas quedar como en San Luis de, pues vamos al parque o vamos a la calzada y quedamos. Aquí es como, tienes que planificar como un mes o unas semanas en adelantado. No puedes cuando te veo dónde quedamos y siempre como poner en consideración el tiempo de transporte, que aquí le llaman commute,
porque commute es casi como una actividad, o sea, para ver a alguien, ese es tu commute, y piensas también que voy a hacer mi commute, porque para ver a alguien, al menos te toma 1 hora moverte de un lugar a otro. El transporte es increíble, pero sí, uno de los tantos factores que me produjeron como esos choques: clima, transporte, distancias, la dificultad de ver gente como con facilidad. Sí, súper interesante. ¿Y qué fue lo que más te sorprendió al inicio de vivir en Londres? Lo que me sorprendió muchísimo fue la diversidad cultural que hay en Londres. Fue desde el momento uno, ves una diversidad que puede ser impactante. No te lo esperas, digo. San Luis de pronto es como muy homogéneo en ese sentido, y acá hay diversidad de culturas, de personas de diferentes países, de religiones, de creencias. Entonces, lo más impactante para mí fue esa diversidad. Qué interesante. Vamos a pasar ahora a hablar de los idiomas que hablas y Va. platícanos también cómo los aprendiste y por qué te interesan. Bueno, el español es mi idioma nativo, que igual siento que también como mexicanos a veces no le damos el valor, como que dices, de cajón es español porque ya sé hablar español, pero estando aquí también te das cuenta que el español es un gran asset para ti, porque ser nativo y fluent en nuestro idioma es Ujú, también un gran valor humano que te puede dar a tu currículum. Entonces creo que también vale la pena darle esa importancia a ser un buen hablante de español y conocer nuestra gramática. ujú, Bueno, en ese sentido. Y luego el inglés, que es como de la escuela, ¿no? Que siempre está como segundo idioma inglés. Y nunca fue como que me súper encantara hasta ujú, que, como te comento, estuvimos en Canadá 1 año y fue como una experiencia inmersiva donde tú piensas, bueno, yo sé inglés o entiendo inglés porque siempre lo llevé 1 o 2 horas en la escuela, pero cuando llegas a otro país a hablar un idioma no es el tuyo, te das ujú, cuenta que sabes menos de lo que pensabas que sabías. Y ahí te das cuenta que no hay de otra más que hablarlo, ujú. aventarte, hacer errores, y sobre todo cuando eres una niña o sea, estás pequeño en la infancia, es fácil, un poquito más fácil diría yo, como agarrarlo. Y ahí fue que como que afiancé un poco más el inglés. Regreso a San Luis y seguí como con el inglés normal en la escuela. Ujú. Y me pasó un poco similar en ese sentido de que yo dije, yo lo sé, ya viví en un país que habla inglés. Y cuando llego a Londres también fue, o sea, sí sé inglés, pero aquí es inglés británico y es Ajá. otro acento y hay varios acentos, por lo mismo que está Scottish English, los acentos de aquí de diferentes partes de Londres, East London, West London, y eso también un poquito como que se mezcla con lo de las cosas que me impactaron. Ujú, Pero sí, el inglés y lo aprendí, lo afiancé de esa manera aquí, hablándolo, trabajando, hablando con personas nativas y de diferentes lugares. Y luego el francés fue mucho como porque a mí me gusta el francés. O sea, el francés es como un idioma que me llama la atención, se me hace como, o sea, ese es el idioma que yo diría que lo aprendí por gusto, porque como ajá, que por curiosidad, por cómo se pronuncia, como sentir el idioma, ¿sabes? En la pronunciación. Y fue mucho como las clases contigo que estaban padrísimas, gracias. este, pelis, una playlist como de 10,000 canciones que curé en pandemia, que me Ajá, encantaba escuchar, y la influencia que la música tiene en aprender un idioma es grandísima, porque sí, a mí como que el francés fue por ese lado de la música y de querer aprender a cantar canciones, ujú. y era como muy gratificante, muy satisfactorio poder como cantar una canción en francés y decir, ay, sé lo que dice la canción. Y albanés, mi pareja, es de Albania Ok. y ahí completamente sincera, no soy fluent en albanés, pero estoy tratando. Es un idioma muy difícil
que no comparte como la raíz etimológica como francés, italiano o así. Entonces es completamente un reto ahora para mis idiomas. Wow, qué padre. Oye, para las personas que nos están escuchando, que no han escuchado nunca en su vida el albanés, ¿podrías, no sé, presentarte, decir algunas palabras? Sí, bueno, lo que normalmente es lo que yo uso de albanés es cuando Ajá, tengo una conversación con la familia de mi pareja y es ajá. como Aloha, Siemi, Meshnet, familia, Puna, Natenemire. Son como palabras de cómo estás, cómo está tu día, tu familia, tu trabajo. Qué padre. Pues ojalá con los años, logres desarrollar más este idioma. Y tienes Sí, un bebé ahora, ¿verdad? ¿Cuántos años sí, tiene tu baby? está súper chiquito, tiene 4 meses. Ok. ¿Y ya tienen algún plan de cómo le van a enseñar idiomas? Es una pregunta que a mí me fascina y que siempre me fascinaba ese escenario en mi cabeza, como de qué va a pasar. Y el plan que tengo es realmente muy simple. Papá que le hable, perdón, albanés, Ujú, completamente albanés, sin como que sin incluir mucho como el inglés, más bien que ujú, él realmente, porque siento que es una lengua que, como yo soy la mamá, de pronto siento que, ya ves que dicen lengua materna, mother ujú. tongue, sí siento que el español de pronto se va a dar un poco más sencillo. Entonces, papá que le habla albanés, mamá le habla español y el inglés pues lo va a aprender viviendo aquí. Sí, Nosotros, entre nosotros nos hablamos inglés, así que pues el ajá, inglés también está en la casa. ujú. Aunque puedo decir que mi pareja es muy bueno ya en español y es un poco como un Spanglish el que hacemos en casa, una mezcla con el vanés, español, inglés, pero sí, vamos a ver, nos preguntamos mucho cuál va a ser la primer palabra que va a Ujú. decir y en qué idioma la va a decir. Es una gran, gran, gran pregunta. Sí, Pues no sé, veremos las necesidades del chico ya cuando él quiera hablar. sí, ya veremos, pueden hacer apuesta. Padrísimo. Oye, bueno, ya tienes una gran experiencia aprendiendo idiomas, ¿no? ¿Qué consejos le podrías dar a una persona que vive aquí en San Luis Potosí y que quiera aprender inglés o que quiera aprender francés, albanés, otro idioma? ¿Qué le podrías Ujú. decir? Yo creo que el mejor consejo para aprender idiomas es definitivamente perderle miedo al error. O sea, no te esperes a entender la gramática al 100. No te esperes a entender las estructuras al 100. Aviéntate a hablar. Ese es mi consejo. Aviéntate a hablar, intenta conectar con personas nativas, intenta conectar con personas que no te lo van a hacer fácil, o sea, que no te vayan a terminar hablando en español y piérdele el miedo. Equivocarse es normal cuando aprendes un idioma. Creo que eso es como una parte que a veces puede detenernos a aventarnos y a empezar a hablar. Así que ese sería mi mejor consejo. Y me gustaría agregar como que el input que tienes cultural hace Ujú, ese switch al idioma que quieres aprender. Así que, por ejemplo, yo ahora estoy haciendo una playlist de canciones en albanés. ok. Entonces es como lo que estoy escuchando, intento tararear, cantar y de pronto ahí aprendes nuevas palabras de una manera más sencilla o que te guste, los shows que estás viendo, quien quiera aprender francés, inglés, o sea, ponlos en ese idioma o trata Ujú, de buscar shows que ya estén, películas que, por ejemplo, el inglés, o sea, que es el idioma que todo el mundo está, que comparte, ¿no? O sea, lo veo aquí en Londres, o sea, o sea, es un país que habla inglés, pero muchísimas personas que no lo hablan, al final no, o sea, que no es su lengua nativa, al final se terminan comunicando en inglés. No porque estén en Londres, sino porque el inglés es el idioma como que es el puente entre otros idiomas. Y lo he visto así cuando he viajado por otros lugares, aunque estés en Francia o en Italia, al final uno que otra persona siempre se va a terminar comunicando, por ejemplo, en inglés. Así que nada, esos serían mis dos consejos. excelente, muchísimas gracias. Hablando de choques culturales, para ti, ¿cuál fue el choque más grande de convivir, de existir ahí? Yo
Al principio, como llegué de estudiante, aparte de la diversidad cultural, creo que el choque cultural de mi rutina, que sí resentí un poco, fue como lo de los tiempos de comer. Ujú. O sea, porque aquí es breakfast, lunch and dinner. Y ves como el concepto que tenemos del lunch en México es como en la escuela, la hora del lunch, del snack. Entonces a mí me decían, pues vamos por lunch. Y yo pensaba, ok, o sea, como un sándwichito o así. Ajá, Y no captaba, o sea, eso fue como un choque al principio, que el lunch es la comida fuerte del día. ajá, Y que siempre se va a comer alrededor de las 12. O sea, el mediodía es la hora del lunch. Em, Breakfast es algo sencillo que te comes en la mañana, sigue el lunch y dinner es bastante temprano. Entonces también ese fue un choque cultural porque en San Luis, no sé, supongo que en general somos así, pues ujú, cenas a las 9 de la noche, 8, 9, incluso a las 10, y acá es como 6 de la tarde, ¿no? 5 ujú. ya estás pensando qué vamos a hacer para la cena. Entonces eso fue como un poquito algo muy simple, pero que a la vez es un shock porque te cambia como tu rutina y cómo te organizas. Claro, ¿no? Para mí eso fue también horrible viviendo en Francia, Mm, porque la gente, o sea, cenaban así a las 6, 7 de la tarde y yo ya tenía hambre otra vez para las 9, 10, entonces sí. estaba complicado. Va, em, ¿qué extrañas de San Luis Potosí? Ay, que no extraño. Yo soy una persona muy nostálgica. Me encanta vivir aquí, sobre todo ahora que formamos una familia, pero San Luis tiene eso, ese color, ese, ¿sabes? Ese calidez que, Mm. bueno, México en general, pero de San Luis extraño mucho como la facilidad de decir, vamos por unos elotes. A mí me encantan los elotes, de la calzada específicamente. Y extraño eso, como las fuentes, las plazas, Mm, esa parte de que la gente se junta en el centro, se queda en el centro, que te pones en las escalinatas y ves gente pasar. Y es como muy sencillo. Acá, si vas al centro de Londres, claro que tienes esa accesibilidad, pero ujú, Londres se divide por zonas. Entonces, zona 1, 2, 3, 4 hacia el oeste. Yo estoy entre zona 3 y 4 al ujú, oeste. Y cuando, o sea, cuando vas al centro, pues claro que tienes Trafalgar Square, Buckingham Palace, y hay muchísimo que ver, muchísimo, o sea, mm, muchísimo que comprar, pero también es como muy caro, no es como que mm, digas, ay, se me antoja salir a pasear, como que eso es lo que extraño de San Luis, la sencillez, el desenfado, decir, voy ujú, por unos tacos, voy, salgo fácil. ujú. Sí, eso es un poco, es lo que extraño. Ok, pues bueno, ojalá próximamente te puedas venir a comer un elote o una Sí, marranada por acá. uy, qué rico, sí. Oye, hablando de las personas que quieren irse a vivir en el extranjero, Va. vamos a poner tu caso. ¿Tú qué harías diferente para que fuera más sencillo la próxima vez? Para que fuera más sencillo, yo creo que hacer un mejor plan financiero, en mi caso. Yo cuando me vine muy de aventada, muy de que salió la oportunidad, la agarré, me vine y económicamente no estaba preparada para como sustentar lo que es vivir en Londres, que es una Ujú, de las ciudades más caras en el costo de vida. Así que yo llegué a estudiar, pero inmediatamente llegué a trabajar también. Entonces ujú. llegué a trabajar part-time y luego tomaba como trabajos también como cash in hand, part-time. O sea, tienes que hacer como diferentes cosas y creo que Malabares ahí para... malabares y aparte Ujú, estudiando, haciendo la tesis, adaptándote a los choques culturales. Así que ah, yo creo que si pudiera regresar, volverlo a hacer, planearía mejor o trataría de ver una manera de tener un soporte o un colchón en ese sentido. Pero si te soy honesta, no lo cambiaría porque creo que eso me formó mucho como, o sea, fue como una experiencia muy formativa y me aventé a un clavado en todos los sentidos, o sea, estudiando, trabajando, conociendo, moviéndote, o sea, estuvo bien, ya que pasé por eso estuvo bien, pero sí le sufrí, así que yo aconsejo que la gente que vaya a hacer como aventarse así a otro lugar, pues sí lo planee un poquito más en ese sentido, un plan financiero, ese sería mi consejo.
Ok. ¿Qué habilidades le recomiendas a las personas desarrollar para Ujú. poder ir al extranjero? Para vivir en el extranjero creo que necesitas, primera habilidad, como resiliencia, ser como también, como outspoken, decir, ser como asertivo, asertiva. Si tienes dudas, pregunta. Sí, o sea, no hay pregunta tonta, no te quedes como esperando a que te llegue la oportunidad. Esa sería la habilidad que yo diría, o sea, ser como resiliente, tratar de buscar la oportunidad, tratar de no quedarte esperando a que te llegue a ti, y sobre todo como el ser muy networking también, hacer la Ujú. capacidad de hacer networking, ser sociable en ese sentido, como las habilidades sociales son muy importantes porque al final así te conectas, gente, conoces, llegas a tener trabajos. Así que creo que esa es de las habilidades más importantes, ser como suficientemente sociable, outgoing, empático, resiliente. Son como habilidades muy eh, finas, diría yo. O sea, Ujú. no te diría como una habilidad tan específica, pero más como de personalidad, que creo que son básicas. Ok, ok. Padre, me recuerda todo esto que me mencionas a un libro ya viejito que se Mm, llama Cómo ganar amigos e influir en las personas. Entonces, a lo mejor eso le podría servir una mm. leidita de ese libro. No, y suena bien. Muy bien, vamos a pasar a nuestra ronda rápida. Va, Te hago una pregunta y me respondes lo primero que se te venga a la mente. ok. Ciudad favorita, Valencia, Valencia. ¿Qué más extrañas? elotes, Tu mejor experiencia de vida. ser mamá. Palabras favoritas en otro idioma. Me gusta Rapatosh. Ok, ¿qué significa rapatón? Rapatosh significa, es de las primeras palabras que aprendí en albanés. Ajá, Significa modorro o modorra, o alguien que se acaba de despertar y está como fuera de sí. ok, ok, muy bien. Lugar al que volverías mañana. San Luis. Con esto damos el cierre a la charla con Ceci Guillén. Mm. Ceci, muchísimas gracias por el apoyo, por platicar con nosotros y esperemos que sigas triunfando por allá. Ay, muchísimas gracias, Martín. De verdad, estuvo padrísima la plática y también me hizo como recordar varias cosas que está padre como volver a ver hacia atrás y pues agradecer estar donde estamos. Y pues te súper agradezco esta conversación. Muy padre, me la pasé súper bien. Muchas gracias, Ceci. Y bueno, para ti que me estás escuchando, si te gustó este episodio de Potosinos por el Mundo, síguenos en nuestras redes sociales y recuerda que aprender un idioma puede ser el primer paso para vivir una historia internacional.